¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a Soluciones. Hoy hablamos en este martes legal de los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Cuándo son exigibles? ¿Por qué de repente creemos que los derechos humanos nos impiden muchas de las cosas? ¿Por qué creemos que la impunidad se genera por no violar derechos humanos? De todo eso hablaremos con amplitud aquí en Soluciones. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a Soluciones. Efectivamente, hoy estaremos platicando sobre los derechos humanos. Usted preste mucha atención. Soluciones precisamente lo que busca es acercarle con los expertos y con los temas legales que tienen que ver también con nuestra vida diaria, con la forma en la que nos involucramos con el resto de la sociedad, de las autoridades, de las entidades y también de las instituciones de trabajo. Así que quédese con nosotros, por favor. Le voy a comentar rápidamente. Más de 370,000 personas reciben atención, esto en atención sobre derechos humanos, más de 1,000 diarias, 43 personas cada hora. Hay maneras en las que usted se puede acercar a los derechos humanos, a las oficinas, a quienes los representan. Hay maneras de hacerlo en línea, ya iremos platicando de eso, por supuesto, y también Mario está con nuestro invitado. Le voy a dar los números de contacto para que usted los anote, y si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, quiere exponer algún caso, algún ejemplo, lo haga. Comuníquese con nosotros con una llamada al 842-3500. En recepción tomamos su llamada, se acercan al estudio y bueno, le damos lectura de una manera muy breve y por supuesto de una manera muy clara se le va a, a dar la respuesta a esa duda. Si prefiere utilizar el WhatsApp, lo puede hacer por supuesto con muchísimo gusto. Nos envía su mensaje al 22 83 13 97 86. Se lo voy a repetir, 22 83 13 97 86. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Para hablar de los derechos humanos, un experto en el tema, el señor doctor en Derecho, Ubaldo Márquez Roa. Bienvenido, Ubaldo. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Buenos días. Querido Ubaldo, definamos primero, ¿no? Para no obviar, ¿qué son los derechos humanos? Perfecto, gracias, Mario. Mira, los derechos humanos los tenemos todos por el simple hecho de ser personas vivas desde que estamos en el vientre materno, el seno materno propiamente, y también algunas personas morales, algunas sociedades son acreedoras o pueden tener ciertos derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente estas personas se componen de personas físicas, ¿no? Personas como tú y yo. Propiamente los tenemos todos. Los derechos humanos hay que tener bien en cuenta, Mario, que no es algo que el Estado o que el gobierno te dé, es algo que el Estado se compromete a garantizar y a respetar. Es decir, son inherentes a nosotros por el solo hecho de ser seres humanos y lo que buscamos es respétenlos y nosotros hacerlos valer. Y hacerlos valer. No es una concesión graciosa del Estado. No, por supuesto que no. Mira, una de las principales cuestiones jurídicas que se tomó muy a pecho fue en la reforma de 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos que sufrió nuestra Constitución. Antes de la reforma se tenía el término garantías. Posterior a la reforma de 2011 se incluye este término derechos humanos. Pero muchos abogados, todavía gente común y corriente, todavía tiene esa gran diferencia y esa gran duda. ¿Qué es una garantía? ¿Qué es un derecho? A ver, ¿y qué es? ¿Y qué es un ¿Cuál derecho es la diferencia? fundamental? Mira, las garantías son los medios de protección que el Estado hace valer o que nosotros podemos hacer valer para que se nos respeten nuestros derechos humanos. Por ejemplo. Un ejemplo sencillo. Todos tenemos derecho humano al debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que lleves ante un tribunal y que se te haga justicia. Tu garantía que tú tienes es garantía de audiencia, es decir, que seas escuchado, oído y vencido en un juicio, ¿no? La garantía de tener un abogado, un traductor, si es que no hablas el idioma, que se te avise a tu consulado si no eres parte del Estado. Y bueno, es en sí ese cúmulo de garantías que te permiten ejercer estos derechos. ¿Y qué es un derecho humano entonces? Un derecho humano es por simple hecho los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Por ejemplo. La libertad de expresión,
la integridad personal, el derecho a la vida, dignidad humana, que ¿A la es sobre privacidad? todo la privacidad, por supuesto, el derecho al honor, el derecho a constituir un patrimonio propiamente. Todo eso forma parte de esta esfera de lo que son los derechos humanos. Tú te preguntarás, ¿y dónde los encuentro? Al igual que la mayoría del público. Bueno, el primer acercamiento que nosotros podemos tener con los derechos humanos es propiamente en nuestra Constitución. Pero no solamente son los que están ahí, se pueden establecer también en otras leyes, tratados internacionales, en todos aquellos pactos que el Estado mexicano suscriba o bien emita a Y través que no siempre respeta, ¿no? bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Ujú. Sí, puede estar en la ley, pero eso no garantiza que se aplique. Sí, realmente aquí lo que nos enfrentamos es entre el ser y el deber ser, ¿no? Y que muchas veces el deber ser es lo que ahí queda en la laguna y lo que no se lleva a materializar en muchas de estas cuestiones. ¿Por qué se lleva esta gran reforma de derechos humanos? ¿A qué nos llevó? ¿Desde dónde estábamos? ¿Y por qué tuvimos que hacerla? Y si estamos llegando donde quería esa gran reforma. Muy bueno, eso es bien interesante. ¿Dónde estábamos? Estábamos en una penumbra, a mi punto de vista. La reforma de derechos humanos surge en el 2011 a partir de casos que habían llegado a lo que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas y que entonces ya el Estado mexicano le cayó en serio de que debía de respetar estos derechos humanos, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una gran reforma constitucional. La reforma de 2011 es una reforma que viene aparejada también a la de 2008 en materia penal y propiamente evoluciona con la reforma de 2013 a juicio de amparo, que ahorita no voy a entrar a ese punto. Estas grandes reformas surgen a partir de observaciones que hacen organismos internacionales. Como ya te había mencionado, la Corte Interamericana, el caso Pacheco Radilla, inclusive lo llega a interpretar la Suprema Corte, Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de detenciones, de desapariciones forzadas de personas. Y hay algo bien interesante, Mario. La gran duda, y aquí la gran cuestión, es que muchas de estas reformas, antes de que estuvieran y que ya eran válidas y que se podían ejercer, muchos de los abogados no las querían ejercer. ¿Por? La razón es bastante simple. Estaban muy cerrados a un corte completamente del ámbito legal. Decía, si no está en la ley, no es válido. Y entonces materias como la que eran de derechos humanos, en la época que a mí me tocó estudiar, pues eran materias que los mismos docentes o los magistrados y ministros, ¿no?, lo desdeñaban. Y lo primero que decían, no, pues derechos humanos está ahí, pero no se aterriza en nada. Lo que vale es lo que diga la ley de amparo y lo que diga la Constitución, ¿no? Y ya el garantismo ahí que hablaba, ¿no? Posteriormente, con la reforma, entonces, la misma Suprema Corte, los mismos magistrados, los mismos jueces, muchos de los abogados, empiezan a cambiar pues ese chip, ¿no? Y empiezan a decir, no, es que bueno, sí estaban, pero es que había que protegerlos y demás, pero hasta que estuvieran ya en papel, y bueno, ya se hizo este cambio, ¿no? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos de ir? Mira, muchas de las personas se preguntan, ¿por qué si tenemos tantos derechos humanos o tantos tratados en materia de derechos humanos firmados, tantas leyes expedidas en esta materia, no se llega o no reduce el índice de impunidad en el sistema mexicano? Claro. Mira, el gran problema aquí es sobre todo la falta de aplicación y que precisamente el Estado mexicano al momento de suscribir todos estos pactos internacionales, todas estas convenciones en materia de derechos humanos, si bien lo hizo de buena fe, fue una moneda al aire que tiró que no supo cómo cantarla. ¿Por qué? Porque para que un Estado como México pueda acceder a fondos monetarios del Banco Mundial, a fondos del Fondo Monetario. Había que firmar. Había que firmar. Las cláusulas que te ponen es, te voy a prestar tantos millones de dólares, pero siempre y cuando adhiérete a ciertas cuestiones, ¿no? Establece ciertos mecanismos de protección para evitar que sigan existiendo personas desaparecidas. Pero ¿no? sin ninguna intención de realmente aplicarlos. Sin ninguna intención de realmente aplicarlos. Porque el firmarlos, aunque les dieran una lana, se les olvidó que lo convierte en ley mexicana. Exacto. Es decir, de obligatoria observación. Entonces no es nada más la lana. No. Ni te puedes hacer como que la Virgen te habla. No. Ya lo firmaste, ahora la aplicas. Sí, y es que aquí es el meollo del asunto y donde viene la jiribilla, digámoslo, ¿no?
al Estado mexicano se le hace muy fácil decir, sí, voy a firmar todos los tratados que existen en materia de prevención de tortura, de desaparición forzada y todo eso, ¿no? Pues ya lo suscribí y lo primero y lo más fácil que dice, voy a hacer una ley, ¿no? Una ley para la prevención de la desaparición forzada de personas o para el trato de víctimas, ¿no? Ajá. Y todos los mecanismos que realmente existen para echar a andar esa ley, es decir, toda la infraestructura que tienes que hacer, el cambio, las políticas públicas y demás, pues es algo que el Estado ha estado como relegando, es decir, pues sabes que hasta el momento en que me vuelvan a exigir. Es decir, no ha habido transversalidad. No existe una continuidad sobre todo, ¿no? Es decir, nada más firmamos, nos desentendemos y entonces sí, cuando lleguen ya las recomendaciones de Naciones Unidas, cuando lleguen recomendaciones de la Comisión Interamericana y que le cobren al Estado mexicano precisamente esa reparación del daño a las víctimas, es como el Estado más o menos empieza a mover su aparato nuevamente y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esta serie de capacitaciones, esta serie de políticas públicas. Ahora bien, Ubaldo, ¿qué pasa con los derechos humanos que son tan intangibles? De repente nos cuesta trabajo entenderlos. Todos tenemos la etiqueta mental de que es cuando alguien nos detiene o la autoridad por alguna razón ejerce un acto fuera de la ley sobre nosotros y nada más. Pero cuando empezabas a desglosar los derechos humanos y los empezabas a mencionar, bueno, déjenme ponerlo en un tema mucho más cercano. Si yo vivo en una calle susceptible de ser pavimentada, llena de tierra y de lodo, y el ayuntamiento no ha ido a hacer esa obra, me están violando mi derecho humano de vivir en salud y en dignidad. Ahí hay un derecho humano violentado. Pero ¿cómo se lo hago valer al ayuntamiento? Bien, qué bueno que manifiestas eso, ¿no? Primeramente tenemos propiamente lo que son los derechos de petición, ¿no? Nosotros podemos meter al ayuntamiento, pues sabes qué, firmando todos los vecinos de tu colonia y dices, ¿sabes qué? Necesito que se pavimente esta calle porque las situaciones son así y así, ¿no? La exposición de hechos. El gobierno, claramente, como siempre, pues, se va a hacer ojos cerrados, ¿no? En la colonia que le conviene. Sí, o sea, de hecho, la calle donde está tu casa, o sea, mi casa, es una calle que desde que yo me he metido, lleva 8 años sin pavimentarse, pero curiosamente es que en las partidas presupuestales se manifiesta que ya se ha gastado $1 millón para que se ha pavimentado. Que ya se pavimentó. Sí, Tres claro. veces. Pero como la tuya están muchas. Sí, no, y eso es algo que Ahora, pero si es un derecho humano violentado, sí lo está violentando la autoridad municipal. Ok, qué bueno que mencionas eso, porque este tipo de cuestiones son funciones públicas que la autoridad tiene que responder, ¿no? Y es una cuestión lamentable porque en muchas de las ocasiones aquí el problema es la falta o la mala distribución de la riqueza propiamente, ¿no? Atribuciones que las autoridades muchas veces no toman en cuenta porque siempre se quejan y siempre responden. Es que el dinero de la administración pasada no alcanza, ¿no? Y es que ahorita tengo otras necesidades u otras cuestiones, ¿no? Pero aquí vemos que realmente hay una mala administración del gobierno y que propiamente si a ti, por ejemplo, te dan 10 pesos para que vayas por tortillas, pero tú compras refresco, ahora hasta, yo te digo esto, hasta tacos con refresco, ¿no? Claro. O sea, es imposible. Entonces, es esa falta de programas, esa falta de cuestión de buena administración y que propiamente cae o recae en esta administración pública. Ubaldo, ¿cómo exijo que mi derecho humano se respete y se me otorgue? Es decir, si la autoridad, llámese como se llame, pues, ayuntamiento, el que usted quiera, me contesta simple y llano, sí, bueno, es que la prioridad ahorita son estas y esta no es, y no hay dinero, ya se la sacó, ya no violentó, o déjame ponerlo así, tú me dirás si ya me equivoqué, pero como que te lo violenta, pero lo justifica, ¿no? Sí. Me violentas y me lo justificas, y entonces todavía hasta te tengo que aplaudir y agradecer, ¿no? ¿Cómo lo hago exigible? Mira, pues existen muchos mecanismos, ¿no? Nosotros podemos solicitar mediante diversos mecanismos jurídicos. Uno de ellos propiamente es el juicio de amparo, precisamente exigiendo que se realice este control constitucional, este control difuso, ¿no? Que se nos lastiman lo que son propiamente intereses legítimos. Te lo voy a poner en un ejemplo. Pensemos que existe un balneario o pensemos que existe un bosquecito aquí cerca de Jalapa, ¿no? Es un bosque al que tú y yo asistimos
que vamos con nuestras familias, nos recreamos ahí precisamente, pero de buenas a primeras, el día de mañana, al ayuntamiento o al gobierno se le ocurrió someterlo a concesión federal o un concurso y finalmente lo ganó alguna empresa o el mismo gobierno para decidir quitar ese bosque y, no sé, hacer una serie de condominios, ¿no? Nosotros ahí tenemos lo que se llama interés legítimo. Nosotros podemos promover un juicio de amparo precisamente alegando lo que es el bienestar de nuestra familia, nuestra sana recreación. ¿Y si procede? Y si procede ese tipo de acciones Pasa que no nos movemos. Sí, lo que pasa es que hay una gran dejadez en el derecho mexicano, ¿no? Sobre todo por parte de, lamentablemente, de muchos abogados, ¿no? Ahora, todos tenemos la idea de que solo, y corrígenos, tú que eres el experto, solo se violentan tus derechos humanos cuando una autoridad lo hace. ¿Eso es cierto? Ok, aquí es bien interesante y hay que definir. Primeramente, debemos de entender qué es una autoridad. Para que exista una figura de autoridad debe de existir un rango o una interacción de suprasubordinación, ¿no? Es decir, nosotros pensamos como autoridades al presidente, al gobernador, tal vez los diputados, senadores en el ámbito de la legislatura, ¿no? Policías que finalmente se vuelven autoridades, jefes militares, ¿no? Sin embargo, si bien estos actúan y pueden violentar tus derechos humanos, sea porque realicen una detención arbitraria, una detención ilegal, que no sé, se te golpeen durante el interrogatorio y demás, esas son acciones. Pero también por falta de investigación a delitos, eso es una omisión. Entonces ahí la autoridad está siendo omisa, o cuando en esta situación nosotros le exponemos que necesitamos que nuestra calle se pavimente y la autoridad simplemente no responde, es omisa. Hay otra cuestión, particulares sí pueden violentar derechos humanos, pero siempre que sean bajo la estricta vigilancia del órgano de gobierno, ¿no? O bajo que funjan como cierta autoridad, aunque tengan cierta autoridad. Es decir, pensemos que el día de mañana a ti te detienen o a alguna persona la detienen y el Estado contrata a alguien especializado en tortura. Esa persona que contrata mediante bajo del agua, nosotros podríamos pensar, pues al momento en que te está torturando está cometiendo el delito de lesiones o algo y creemos que no violenta un derecho humano. Cuestión que es totalmente diferente. Esa persona, como está actuando bajo la jurisdicción del Estado, bajo la apremio, bajo este carácter de que la autoridad le da esa facultad, esa persona está violentando tu derecho humano. Otras figuras que pueden ser equiparables precisamente a lo que son figuras de autoridad son las universidades públicas, ¿no? Entes que nosotros pensamos como la Universidad Veracruzana, que tienen a su cargo la admisión, la expulsión o la permanencia de alumnos. En una de esas, actuaciones pueden realizarlo. Notarios, porque precisamente los notarios y los corredores públicos dan fe pública de ciertos actos o realizan ciertas cuestiones legales, como es el otorgamiento de escrituras, y precisamente si no lo hacen, son considerados autoridades responsables. A ver, déjame ponerlo ahora en un ejemplo más llano, y tú me dices, resulta que compro una casa, llego a habitarla, abro la ventana de mi recámara principal, y oh Dios, da un terreno donde los dueños de este terreno tienen un chiquero y crían cerdos, el olor es insoportable, ¿no? Y todo lo que genera en términos de salud, en una zona urbana, una zona poblada de Jalapa. ¿Ese vecino me está violando un derecho humano? Ok, eso es interesante. Como tal, nosotros podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque si esa persona, ese vecino propiamente se apegó a los estándares de salubridad que le haya otorgado, Yo por no ejemplo, creo. que no creemos, ¿Cómo crees? que creemos que eso no sucede en un país. Pues lo imagina. Nosotros en esta cuestión no. Nosotros podríamos alegar precisamente y solicitar mediante un juicio en materia civil, por ejemplo, si es tu vecino, que en este caso que vaya salud o que vaya salubridad y que haga una detección precisamente de esas cuestiones. Contrario a que si abres tu ventana y es una fábrica que precisamente se dedica ahí, pues, a lo que, o sea, un rastro, ¿no? Precisamente que le dan las concesiones y que ese lugar, que es un condominio, no está equipado para tener ese tipo de lugares, ¿no?
Entonces, ¿cómo reclamar la violación a mis derechos humanos? ¿Cuándo sí, cuándo no y ante quién? Ok, qué bueno que manifiestas todo eso. Nosotros tenemos una serie de instancias, ¿no? Nosotros podemos acudir ante instancias judiciales, como son los tribunales federales, mediante juicio de amparo, sea por vía directa o indirecta. Directa cuando consideramos que existe una afectación a nuestro interés jurídico, propiamente llámesele una situación que te encuentras en un proceso judicial y que técnicamente si tú descubres que hay ciertas inconsistencias, puedes reclamar, o bien si tú puedes acudir al juicio de amparo mediante la solicitud o la violación de un interés legítimo, ¿no? Propiamente situaciones como las que hemos estado platicando, derechos ambientales que prácticamente ahí podemos acudir. Otras formas que precisamente podemos utilizar nosotros para movernos en estas materias son acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal, que son los elefantes blancos del derecho Es que eso yo te iba a así les decir. llamo. A mí me dices que vaya a la Comisión Nacional o a las comisiones estatales de derechos humanos Y son elefantes blancos. y o sea, por Dios qué flojera. Sí, te voy a explicar por qué. Porque las comisiones de derechos humanos surgieron con una noble idea, pero se quedaron precisamente en una idea, pues ahí, ¿no? Pero además, nunca se materializaron. No sé ahora, pero antes de que sigas rápido, si sus recomendaciones siguen sin ser vinculantes, es decir, la Comisión Nacional o Estatal puede decir, emito la recomendación Sí, de que no lo vuelvas a hacer. tal, a la policía tal, por haber hecho tal, y entonces la policía puede decir, ¿la acepto o no la acepto? Y no pasa nada. Ok. Y entonces, ¿para qué me sirve? Sí, mira, lo que pasa es que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las estatales no se les dio dientes, por así decirlo. No se les dio el mismo peso que tiene la figura del ombudsman en otras naciones como es en Estados Unidos, ¿no? De que sus recomendaciones pues realmente sí acarrean sanciones, no solamente recomendaciones, sino administrativas y de tipo penal, cuando aquí propiamente son sanciones o son propiamente estas recomendaciones y que si no las cumples, pues en su momento te van a destituir del cargo, pero pues hasta ahí, ¿no? No va a pasar, digamos, que ese funcionario que violentó tus derechos humanos, como está este país, al rato dice, pues lo violenté en la esfera federal, me destituyeron de aquí, pues me voy a la municipal o me voy a la... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Me vuelven a Ahí contratar. me vuelvo asesor y ya hasta ahí se queda, ¿no? Y realmente ese es el problema. Y muchas de las personas se decepcionan también porque si tú vas a los juzgados federales o incluso ya déjate los locales también, tú ves el cerro de expedientes que tienen, ¿no? Y todas son por materia igual de violaciones de derechos humanos. El problema es que no hay inyección de capital para que se solucionen todas esas cuestiones. Y por eso el principio que te dice justicia pronta y expedita, No, pues no aquí se en México cumple. es una burla, ¿no? No se cumple. No, y todavía, déjate que eso. Hay quienes dicen, y yo soy de esa idea, que aquí la justicia en México es a pasos de tortuga, pero también yo le agrego que es a pasos de cangrejo, porque avanzamos uno y retrocedemos dos o tres, ¿no? Pero ahora la bronca es, tengo que ir con Fey, pero y regresamos, ¿no? Pero la bronca es que entonces, y yo te lo quiero dejar ahí, la mosca en la oreja, entonces, ¿sirven de algo las comisiones de derechos humanos? ¿Por qué nos desalientan tanto a ejercer nuestro derecho humano? ¿Se han creado todos estos organismos solo para cumplir a nivel internacional? Y entonces, ¿hemos o no avanzado sustancialmente? No solo en que nos lo pongan ahí, sino en verdaderamente proteger nuestros derechos humanos. ¿Me lo dices regresando a la pausa? Sí. Antes, porque me queda un minuto, vamos contigo, Fey. Muchas gracias, Mario. Y antes de ir a la pausa, les voy a dar dos datos que les van a interesar. Miren, en un reporte que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 1999, para ser exactos, el 16 de agosto, el estado de Yucatán ve nacer por primera vez una ley que proteja a los adultos mayores. El estado de Yucatán es pionero en ejercer, en aplicar, en buscar que esta ley existiera y, bueno, por supuesto que se vigiló a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le sigue en el año 2000
el Distrito Federal, así se llamaba en aquel entonces, hoy Ciudad de México. Bueno, pues estos dos estados son los que ven nacer por primera vez una ley que proteja a los adultos mayores, que se vigile por su seguridad, por su salud y por su bienestar. Ahora, en los reportes que envía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay un reporte que hace en septiembre del año 2019, en donde dice cuáles son las autoridades señaladas con más probables, quejas. El lugar número 1 se lo lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 1,068 quejas al mes. Después le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, ya regresando de esta pausa, les diré cuáles son las autoridades de las cuales más se recibe una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresamos con más de Soluciones. Estamos de regreso en Soluciones y por supuesto que la invitación está totalmente abierta para usted, para que se comunique con nosotros, nos haga llegar su caso, alguna pregunta, alguna duda que usted tenga. Bueno, puede comunicarse al 842-3500 con una llamada telefónica o al 2283-139786. Ahí nos llegan sus WhatsApps. Antes de ir a esta pausa, le comentaba que la CNDH mensualmente hace un reporte de las quejas, de los seguimientos que recibe. Tomando uno al azar, tomamos el de septiembre del 2019 y bueno, envía un reporte de quejas de las instituciones de las que más se reciben quejas. Y bueno, el número 1 se lo lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social con 1,068 quejas mensuales. Nos quedamos en el punto número 6. Bueno, también otra de las instituciones de la cual se reciben quejas es el Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación con 243. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con 282 quejas mensuales. Secretaría de Educación Pública con 241 quejas. La Secretaría de la Marina con 210. La Secretaría de Bienestar con 152. Y por supuesto no podía quedar fuera la Comisión Federal de Electricidad. Así que ahora voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Oye, qué cifras, ¿verdad, doctor? Sí. Doctor Ubaldo Márquez Roa. El problema no es cuántas hay, que sí. ¿Cuántas se resolvieron? Sí, que es lo más ¿Cuántas lamentable, a favor? ¿no? ¿No? Sí, es lo más lamentable. Es decir, voy, le ingreso y tú sabes más o menos cuál es el promedio de resolución englobadas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, de cada 10, ¿cuántas resuelven? Bueno, sí, de que resuelven, ¿no? Pero a ver, ¿qué porcentaje te gusta que resuelvan? ¿La nacional o las La estatales? nacional. ¿Qué te gusta? ¿4 o 5 de 10? 4 o 5 de decir, vamos a poner la mitad. La mitad. Y que de ya esa mitad, te que es estoy un hablando de que el 100%, grande, ¿no? ¿cuántas de esas verdaderamente se aplica? Dicen que por ahí que interpretes mi silencio, ¿no? Ya Pero está. bueno, son ahí te va. cuestiones, hay críticas, ¿no? Ahí te va. De las estatales ni hablamos, ¿no? No. O sea, si la nacional está así, No, las estatales son de risa, ¿no? Ujú. Oye, fíjate que Pedro te pregunta, ¿violar un derecho sería prohibir a los niños entrar a las corridas de toros? Porque en Solo, en Jico, se prohíbe Que no les dejan a los niños entrar. a las corridas de toros. Pero, Entonces Pedro pregunta, ¿eso es violatorio de los derechos humanos de los niños? mira, aquí hay una cuestión bien interesante. Porque, por ejemplo, muchas de las personas señalan, oye, ¿cómo es posible que las corridas de toro, un trato cruel a los animales, Degradante, degradante estas y demás, ¿no? Otros manifiestan que no, que es una tradición, que tiene que seguir y demás. Y, por ejemplo, esta pregunta, la cual es muy respetable, pero aquí también caemos a un segundo efecto de los derechos humanos, que yo le llamo el sobreproteccionismo. Y es que tanto hemos querido meternos a proteger los derechos humanos, que lamentablemente
todo creemos que es derechos humanos y entonces lo peor de todo es que muchas de las interpretaciones que te hacen es, sí, esto también es derechos humanos y entonces luego la educación o luego cómo queda esta libertad que tienen los padres para decidir si llevan a sus hijos a una corrida de toros o no, pues realmente ya no se aplica, ¿no? O sea, ¿dónde queda realmente ya esa protección? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todas las personas dicen que en las mesas de domingo nos sentimos médicos y nos sentimos abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo opinamos realmente de lo que sucede y de lo que no sucede, ¿no? Cuando te voy a poner dos situaciones. Primero, si a una persona la detiene, por ejemplo, un policía, y no le lee sus derechos, y aunque tú y yo sepamos que esa persona mató, asesinó, violó de la forma más terrible que tú quieras, por ese simple vicio en el procedimiento de no haberle en un primer momento leído sus derechos, va para afuera. Y es cuando la gente empieza realmente a desconfiar de las autoridades. Es que para nosotros, perdón, derechos humanos es igual a impunidad. Es que ahí te va la otra cosa. En el sistema jurídico mexicano existen dos cuestiones. Las cuestiones de fondo, las cuestiones de forma. Las cuestiones de fondo son prácticamente toda la constitución de los delitos, de si la cuestión es mala en sí o simplemente es prohibida. Y las cuestiones de forma es cómo llevo todo el procedimiento, cuando presento la demanda, la denuncia, la forma en que desahogo la prueba y demás. Como los tribunales están atiborrados de trabajo, lo último que desean calificar es el fondo. Ellos prefieren buscar todas las cuestiones de la forma. Y tú dices, pues esta resulta que no cumple con este requisito de la ley. Vámonos, sobresee el juicio. Sobresee el juicio, ya no checo el fondo, ¿no? Y eso es realmente lamentable, porque entonces aquí la mayoría de las personas dicen, es que la justicia en México no existe, la justicia es para los ricos, para los influyentes. Pero ahora que tocas ese tema, ¿qué pasa con las mujeres y los hombres de la policía, de cualquier nivel, las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas de este país, hombres y mujeres que salen de su casa todos los días y no saben si van a regresar, que dan su vida por nosotros, que están comprometidos por la seguridad, por nuestro bienestar, y que de repente se enfrentan a malandros de la peor calaña. Y no les pueden hacer nada, ni tocar, ni cachetear, ni darles un zape, ni torcerles el brazo para ponerle esposas, porque Dios les violamos sus derechos humanos. Entonces, así sea un desgraciado que merece repudrirse en el bote, va para afuera. Y entonces resulta que hay muchos oficiales que no quieren actuar de una u otra forma porque saben de antemano que estarían en estas cosas. Entonces, ¿cuándo verdaderamente podemos aplicar este tema de derechos humanos con la realidad de las cosas? ¿Cuándo deja de ser un pretexto para que un abogado abusado saque un infeliz del bote? Y el trabajo, el riesgo y el sacrificio de mujeres y hombres que se dedican a servir a este país queda a un lado. A lo mejor es un operativo donde un policía murió, o un soldado, o un marino. Y el cuate se fue porque es que, ¿qué crees? Los angolotearon cuando lo detuvieron. Le violaron su derecho humano. Y el abogado abusado lo saca. Ok, mira, aquí hay dos cuestiones. Primero, lo que es Policía Federal y este tipo de Fuerzas Armadas tienen un protocolo de uso de la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, aquí, y comprendo precisamente tu molestia y la del público, y es algo que se comparte, ¿no? Pero es sobre todo por estas cuestiones de forma, que lamentablemente es donde imperan en la ley y que es lo que resulta realmente trágico, porque los juzgadores, los juzgadores están dejando de lado el fondo de los casos por solo estudiar la forma, ¿no? Sobre todo en materias como lo Entonces, que es tengo que cuidar penal. todo el protocolo para que no me lo suelten. Exacto. Y ahora, vamos a la otra Y parte. no le grites, porque... Sí, porque se ofende, ¿no? Uy, se ofende, Ya. me violó mi derecho Y humano ahora que me dijo. vamos a la otra parte. Tú preséntate, todo mundo cree
que el litigio aquí en México es como te lo pintan en la serie de La Ley y el Orden, ¿no? Pues no. Hermosos edificios y acá el juez vestido y que siempre llega a tiempo, el abogado defensor fregón, la fiscal muy dura y demás, ¿no? ¿Cuál es la realidad en México? La realidad es que tienes una sala de juicios ahí mal construida, una fiscalía donde hay una sillita que se está casi cayéndose, la secretaria que lleva trabajando lleva trabajando más de 48 horas seguidas tomando lo que son las denuncias Eso y es demás. imposible, ¿no? Y es así, funciona lo que es la fiscalía funciona así. Es el fiscal, sus dos partícipes, que llamaríamos sus dos achichinclas, el muchacho del servicio social, y tienen el cerro de expedientes, ¿no? El montón de averiguaciones previas, ¿no? Te están tomando lo que es la denuncia a ti, pero hasta eso, como es nada más una sola persona la que te está tomando, el tiempo de lo que es la denuncia, Sí, las bueno, declaraciones y todo eso se llevan todo el día, ¿no? Sí, Y claro. entonces ya te recibió tu denuncia. Ahora, para que aporten las pruebas, para que comience a investigar en lo que gira oficio de tu denuncia, él ya tiene atrás otras 10 o 30 más todas las que le quedan, ¿no? Que tiene que ir Pero siguiendo. entonces, ¿cómo, para ir aterrizando, cómo podemos hacer valer esta estructura de nuestro país y sus tratados firmados en materia de derechos humanos? ¿Cómo podemos las y los ciudadanos hacerlos valer? ¿Cuál es tu recomendación hoy, doctor? Ok, mi recomendación es la siguiente. Todos queremos saber precisamente cómo defender y que no se nos violenten nuestros derechos humanos. Pero también tenemos que ponernos a pensar de que aquí en México a todos nos encantan nuestros derechos, pero a nadie nos gustan nuestras obligaciones. Es correcto. Entonces, lamentablemente tenemos que partir de un cambio cultural. Un cambio en el que sabemos que si realmente nosotros nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar, nos ponemos a hacer las cosas bien, las cosas van a mejorar. Si esperamos que alguien, llámesele gobernante, nos venga a ofrecer una transformación del sistema mexicano, no, pues nos vamos a quedar seguir esperando, ¿no? Eso no va a suceder. Aparatos jurídicos hay muchos, ¿no? El juicio de amparo, llevar ante lo que son las comisiones, llevar ante lo que son los medios alternativos de solución de conflicto, que esos podrían ser una buena salida a lo que son los procedimientos, que no se lleven estos juicios tan largos. Pero ¿sabes qué? Nadie los quiere utilizar y lamentablemente no los quieren utilizar. Pero a ver, perdón. termina. Lamentablemente muchos de estas alternativas o medios alternativos de solución de controversias, como pueden ser la mediación, la conciliación, nadie los quiere utilizar y te van las dos razones. Primero, centros como el CEJAV no tienen peso vinculatorio en lo que son sus convenios. El Centro de Justicia Alternativa. Si tú y yo vamos y firmamos un convenio para que ya no nos sigamos agrediendo y todo eso, y yo decido no cumplir con ese convenio, tú vas a tener que ir a instaurar un proceso en mi contra, porque ese convenio no tiene el peso que tiene una Entonces, sentencia. ¿para qué sirve? Para nada. Entonces, ¿para qué existe? Pues ahí está la pregunta, ¿no? ¿Quieres darle peso? Judicializa esa parte, ponle que Y ahí esos estate, convenios un y ratito. ahí quédate. Ahora, Tiene pero- que ser más riguroso. Otra cuestión. Lamentablemente aquí en México, y eso es una cuestión cultural que yo se lo hago saber a todos los abogados que nos ven, es que aquí se cuidan los centavos y se descuidan los pesos. Todos los abogados creen que la forma de ser abogado, la mejor forma de ser abogado postulante, es ir y resolver todo ante un juzgado, ¿no? Aunque sepas que ya de antemano ahí vas a estar el expediente y tu cliente se va a desesperar y demás. Nadie decide agotar otros medios alternativos de solución de conflicto o nadie decide apoyar este tipo de controversias porque mira, a todos les interesa esto. Mientras más tiempo pases con un abogado, más van a ser Más los lana jala. Exacto. Pero a ver, entonces, para ser concretos, si yo hoy quisiera aprovechar el sistema de derechos humanos de mi país, que me queda claro que en términos de leyes pues está muy bien, ¿no? Creo que hay un gran blindaje jurídico, están las instituciones. ¿Cómo puedo yo como ciudadana o como ciudadano mover esas instituciones y mover esos ordenamientos legales a mi favor? ¿Cuál es tu recomendación concreta? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué debo tocar? ¿Qué resorte debo brincar? Ok. Bueno, de entrada, pues ponerte en contexto.
que tratar de mover el aparato jurídico mexicano y administrativo, porque lamentablemente esa es otra cuestión que quiero abordar contigo, es tratar de mover un elefante tú solo con una palanca. Ya. No se va a lograr tan fácil. Se puede ir y tocar ciertos aspectos o Pero ciertas le puedes áreas picar del las derecho. costillas al elefante y se va a mover. Sí, pero ese es el punto, saber dónde tocar. Pues, Y es que aquí, esa es mi pregunta. y aquí lo principal es, si tú llevas un juicio o tienes ya una cuestión jurídica, la que sea, aunque no sea en materia de derechos humanos, primero, mi recomendación es primero, búscate las medidas alternativas de solución del conflicto. Y la instancia judicial, que sea la última. Correcto. ¿Vale? O la instancia administrativa, en este Bien. caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la administración pública se judicializó y la justicia se volvió administrativa. No, bueno. Sí, ¿por qué? El reino del revés, diría Chabelo, ¿no? Sí, tuve, por ejemplo, a un juzgado y las promociones y te van a pedir las perlas de la vida para presentar lo que es una demanda que tiene que venir ratificada, tiene que venir firmada, pero además el proceso y el calvario va a ser muy grande, ¿no? Porque en lo que lo turnan a la mesa, que regresa al archivo, que saca el acuerdo el secretario, ¿no? Todo eso, y si tú vas al juzgado, pues vas a ver que muchos de ellos precisamente están trabajando más de las Horas horas que deberían de trabajar, no les están pagando más y están sacando toda la carga Ahora, de trabajo, ¿no? los derechos humanos tienen límites. Déjame poner este gran ejemplo de todos los días, el de la libertad de expresión. No entendida solo como medios de comunicación, no. Que yo pueda ir a la calle y manifestarme donde quiera y gritar lo que yo quiera a quien yo quiera. ¿Hay límites en estos derechos humanos que yo poseo? Sí, todos los derechos humanos tienen ciertos límites. Hay derechos, como por ejemplo, que son la dignidad humana, que propiamente ese es un derecho al cual no se le puede poner un límite. Sin embargo, derechos como la libertad de expresión sí se someten a ciertas restricciones, digámoslo así, ¿no? Manifestación de ideas que sean pacíficas, que sean realizadas pues con apego a lo que son la ley y demás, que no estorbes, por ejemplo, si te vas a manifestar con un grupo de amigos, que no estorbes, por ejemplo, la entrada hacia un hospital y demás, ¿no? Que no cierres determinadas Porque ahí vialidades, violas ¿no? mi derecho humano de Exacto, tránsito. porque dicen, tu derecho termina cuando empieza el del otro, ¿no? Lamentablemente, aquí lo que ha pasado es nuevamente una situación jurídica donde nos enfrentamos a una situación de ponderación. Una situación de ponderación es una valoración propiamente que hacen los jueces y magistrados de la Corte y determinan qué derecho vale más que otro dependiendo a las circunstancias específicas del caso y a todo el material probatorio que se presente, ¿no? Lo realmente difícil o donde se llevó esta situación es que los casos que deberían entrar a ponderación deberían de ser los menos tratándose de casos que llegarán a la Suprema Corte o a tribunales colegiados. ¿Y sabes cuál es la realidad? Al revés. Es al revés. Es al Todo revés, lo sí. ponderan. Entonces, hay muchos criterios judiciales que te dicen, la libertad de expresión vale siempre en estas y en estas situaciones. No, pero el derecho al honor vale también en estas y en estas. Entonces tú dices, oye, maestro, ¿y para dónde, no? ¿O para dónde? Sí, sí, jalo? no hay una ruta, No hay una ruta. no hay Y- una jurisprudencia clara. Exacto. ¿En qué me baso? Y eso se basa a que estas situaciones de ponderación Quedan quedaron a juicio del juzgador. Quedaron, A criterio del juzgador. quedaron muy abiertos al criterio del juzgador. No. Y el gran problema aquí en México es que somos un sistema tasado y basado en el material probatorio, lo cual no es malo, pero aquí va la situación. Aquí en México gana el juicio, ya con independencia de aquel que busca las violaciones al proceso, gana el juicio aquel que prueba su mejor versión de los hechos. No necesariamente la verdad. No necesariamente la verdad. La verdad es lo primero que se enseña en carreras como la de Derecho. La verdad es muy relativa. Tú ganas de acuerdo a si pruebas mejor tu versión de los hechos. Ok. Es una misma Me historia. hablabas del tema administrativo, que querías abordarlo. Ok, situaciones administrativas. Cuestiones en las que nosotros podríamos ir a cualquier secretaría y hacer un trámite bastante rápido, pues ahora resulta que no,
que realizar determinados trámites administrativos o inconformarte bajo ciertas resoluciones tiene que resolver ese mismo ente administrativo y posteriormente tú tendrás que acudir a tu juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa o ante el juicio de amparo, ¿no? Cuestiones que no debería de resolver. La administración pública no se hizo para ser un órgano que resuelva conflictos. Se hizo para ser un órgano se hizo para que fuera realmente la resolución de trámites administrativos, no para que te emitieran resoluciones y sobre esas tuvieras que ir a pelear ante un litigio. Ese es el gran problema. En resumen, antes de terminar para ir ya cerrando, Ubaldo, ¿sí tenemos un sistema robusto de leyes en materia de derechos humanos? ¿Sí? Es correcto. ¿Estarías de acuerdo? Sí, y te voy a aclarar otra cosa en materia de leyes. ¿Sabes cuántas leyes tenemos en México? No, ni idea. 360 leyes. ¿Sabes cuántos se saben esas leyes? Pues ahí te dejo la duda, ¿no? Dime un abogado, yo quiero conocer uno que se sepa las 360 ¿Tú tampoco? leyes. No, yo no me sé las 360 leyes. Hay ley inclusive del Politécnico Nacional. Inclusive hay leyes que tienen 13, 14 páginas y que son así para soluciones de conflictos así de que casi. Ley para cruce de, no sé, para cruce de abigeatos, ¿no? O sea, leyes de lo más ridículo que realmente no deberían de existir, ahí están, ¿no? Y que precisamente a esas leyes súmales todas las reformas que tienen, ¿no? Y súmales que existe el principio de irretroactividad de la ley, ¿no? Que es propiamente que si te están juzgando con esa ley y surge una reforma, si la reforma te beneficia, te la aplican y si no, te sigues con la vieja ley, ¿no? Síguele todo eso. Más aparte, apréndete las leyes de tu estado y demás, ¿no? Pues ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Y a todos. No, gracias, no. Gracias, no. Entonces, pero al final, tenemos instituciones que nos pueden servir. Es correcto. Tenemos leyes robustas, aterrizadas, vigentes. Tenemos tratados firmados en materia de leyes de derechos humanos internacionales vigentes. Es cuestión entonces de que sepamos con quién acudir y cómo acudir. Es decir, en las comisiones de derechos humanos hay esta parte, porque no todo el mundo tiene lana para pagarle a un abogado, mucho menos experto en derechos humanos, para llevar a cabo un juicio. Pero entonces te pregunto, en las comisiones de derechos humanos, ¿hay este servicio? Yo puedo acercarme como ciudadano o ciudadana, plantearlo, y hay quien me asesore legalmente e inclusive me acompañe en el proceso. Sí, el único problema, ¿sabes cuál es de todo esto? Que cada vez le reducen más presupuesto a las comisiones, tanto a la nacional como a las estatales de derechos humanos. Entonces, si tú le pones la idea de que propiamente es una figura, un elefante blanco que no tiene dientes para pelear, y todavía le reduces el presupuesto y un abogado, y si tenías 10 abogados para un área, y con la reducción del presupuesto que te quedan para 5 y esos asuntos no se terminaron, pues la demanda es impresionante, ¿no? Entonces, más que una situación, yo como Ubaldo Márquez te puedo decir, más que una situación, es una situación de cultura y de cultura jurídica. Nosotros tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a percibir que realmente estas instituciones, si bien nos pueden ayudar, también no es menos cierto que nosotros como abogados tenemos que empezar al estudio propiamente de estas situaciones para no acudir y no depender tanto en un futuro de esto. En un minuto y medio, no es malo, ayúdame con eso. ¿Y el legislador? Ok. ¿Qué pasa con los legisladores entonces? Ok. Pues la legislatura, como nosotros sabemos... Es decir, ¿están o no adecuando nuestras leyes? ¿Están pendientes de ello, no? Bueno, mira, ¿cuál quieres la respuesta? Ok. Mira, la versión la que es no esta. me meta en broncas. Mira, la que no te meta en broncas, la que no me meta en broncas a mí, ¿no? No, mira, a mí. Ok, mira, lo que pasa es esto. Yo creo que los legisladores muchas veces responden a pactos de los propios partidos, ¿no? Muchas veces las leyes que ellos emiten a veces salen con errores hasta el propósito, ¿no? Uno de ellos fue precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podían la inspección de personas cuando todo mundo o todos los abogados que están versados en materia de derechos humanos saben que la inspección de personas estaba totalmente prohibida en materia
jurídica porque era violatoria de derechos humanos. Sin embargo, ahí ponían inspección de personas e inspección de vehículos y hasta te detallaban cómo se debía hacer. Si ya sabías, si ya tenías esa noción, ¿para qué la pones? Pues para ver si chicle y pega. Pues sí, pero si nadie se dio cuenta, ya la publiqué y ahora ya estamos. Pues sí, pero chicle y pega, eso lo primero que hacen es, se meten, por ejemplo, y eso es algo loable, que por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite acciones de inconstitucionalidad precisamente, o para figuras, eso, para quitar ese tipo claro, de figuras. Pero entonces, a tu juicio, por lo que me acabas de decir, déjame parafrasearte, porque los legisladores obedecen pues a la línea de su partido, pero esto no abre la brecha, es decir, ¿qué ley estoy haciendo yo que esté cercana al ciudadano o a la ciudadana y no a mis intereses de grupo políticos? En 30 segundos. No sé. Ok, bueno, pues ahí es muy delicada esa situación y realmente pues uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? A final de cuentas. ¿Me dejas ir con Fey? Pues yo espero que sí, pero también te dejo un piso sólido y, perdón, para terminar esta intervención, yo creo que lo que aquí tiene que ver es un cambio primero de cultura y un cambio de conciencia de parte de todos nosotros. Gracias, Ubaldo. Vamos contigo, Fey. Muchas gracias, Mario. Y antes de despedirnos, bueno, le comento que en www.cndh.org.mx, que es la página oficial, usted va a poder estar al tanto de los informes, de los resúmenes que envían, también, bueno, pues de las actividades que tienen, de la información que ellos brindan en cuanto a los derechos de los niños y niñas, en cuanto a los derechos de las mujeres, de los adultos mayores y los derechos en general que poseemos. Recuerde www.cndh.org.mx. Y en nuestra próxima edición del día jueves 30 de enero, que es Jueves Contable, estaremos hablando sobre el papel del SAT en este 2020. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey, y muchas gracias a ti, querido Ubaldo, por estar con nosotros. Gracias a usted por el favor de su atención. No me voy sin darle las gracias a quienes hacen la televisión, mis compañeros, todos del staff matutino de TV+. Muchas gracias, muchachos. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta la próxima.